el paciente tiene hipertensión arterial, revolución y mal manejada, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, Parkinson atípico y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también es exfumador desde los 20 años. Entonces, alguien que quiera como participar y decir qué pensaría teniendo en cuenta este cuadro clínico. Aneurisma de aorta abdominal roto. Entonces, primero, olvídense que estamos hablando de aorta. Es un paciente de 72 años que llega con un dolor abdominal desde el día. Que cuando dice nada de lo que ustedes saben. Vamos a ver. Apendicitis. Apendicitis, una, listo. Sí, así. Aneurisma. Aneurisma de aorta abdominal. Otra. Colecistitis. Colecistitis, a ver, ya no. Obstrucciones intestinales, esos son los diagnósticos diferenciales del dolor abdominal de 3 semanas de evolución. Apendicitis de la estarta, porque pues 3 Sí. semanas. Bueno, ¿qué más? Puede ser un cáncer por la pérdida de peso. ¿Qué da dolor en las ingles, doctora Esther? Hernias. Hernias. Entonces hay que buscar masas. ¿Qué más? ¿Qué más duele las ingles? Adenopatía. Endometritis. Varices pélvicas. ¿Qué da dolor abdominal crónico y pérdida de peso? Cáncer. Entonces, con ese caso clínico, ¿qué? Hasta ahí ya sabemos hoy. Y entonces, ¿qué le pedimos? TAC. Va más adelante. Bueno, rápido. Diga, O sea, de pedir un examen. Exacto. Es como el pensamiento lógico, ¿no? Hacemos una muy buena historia clínica. Cuando yo me levanto en la silla de examinar mi paciente, yo ya tengo que empezar a o al menos tener el 70% del diagnóstico en mi caso, o al menos unas posibilidades muy cercanas a lo que tengo que ir a buscar. O sea, exacto. Digamos, dice, exacto, dice irradiado a las ingles. Entonces, obviamente tengo que mirar, al menos, ¿sí? Localizar mesogastrio, hipogastrio. Igual puede ser una enfermedad articular también por la localización del dolor. La pérdida de peso. La pérdida de peso. ¿No tenía diarrea? No, O sea, no había algo que explicara la pérdida de peso, ni vómitos, ni no, diarrea. no, señor. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de qué es una úlcera penetrante. Entonces es un proceso arteriosclerótico en donde una placa ateromatosa va a progresar tanto hasta el nivel de ulcerarse y penetrar la lámina elástica interna hasta la media de la arteria, deformando como tal la adventicia. Entonces se pueden ubicar en distintas partes de la aorta, pueden estar en la aorta torácica, también en la aorta ascendente, en la aorta descendente, que es el lugar donde ocurre pues generalmente en mayor proporción, aproximadamente el 80% de estos. Y algo muy importante, pues teniendo en cuenta el caso clínico que acabamos de ver, es que se identifica con frecuencia en pacientes pues, que tienen enfermedad aterosclerótica y muy mayores. Entonces, básicamente en este paciente vemos que tiene dislipidemia, tiene hipertensión arterial mal controlada y también tiene diabetes pues, tipo 2. Entonces, tiene todos los factores de riesgo para generar una placa ateromatosa que le pueda como tal generar esto. Ahora, al mismo tiempo, vamos a ver la definición de hematoma intramural y como tal, pues la diferencia con la úlcera aórtica. Entonces, como tal, la úlcera va a penetrar la capa íntima de la arteria, mientras que el hematoma intramural es otro síndrome aórtico agudo que es caracterizado por un hematoma confinado en la capa media de la aorta. Entonces, esto ocurre porque hay una hemorragia de los vasos vasorum, que básicamente son unos vasos muy pequeños que llegan a la capa media de la aorta. Entonces, pues estos se pueden romper debido a la hipertensión arterial o otros factores generando como tal esta hemorragia. Entonces, algo muy importante es diferenciarlo como tal con una disección aórtica, porque es algo que se puede tender a confundir, y pues como tal también algo pues importante como conclusión que tendremos en la charla es saber diferenciar. Y pues principalmente la disección aórtica como tal, si va a haber una ruptura y va a haber un flap o el colgajo y pues la sangre va a irse por ese camino, mientras que en el hematoma como tal intramural solo va a estar ubicado en la capa media de la aorta y no va a haber ninguna ruptura. Entonces, las causas más comunes de esto es una ruptura inducida por úlcera aterosclerótica, es decir, esta puede causar como tal el hematoma, no al revés, y una ruptura espontánea.
Ahora, hablando de la epidemiología, empezando pues de nuevo con la úlcera aórtica penetrante, vemos que aproximadamente el 7% de casos de síndromes aórticos agudos pues son de úlcera aórtica penetrante y 50 son concomitantes con un aneurisma aórtico. Porque básicamente, como les dije, pues esta sí incluye una ruptura como tal de la capa íntima de la arteria, entonces esto genera que haya más probabilidad de que se dilate aún más y llegue incluso a causar un aneurisma. Por otro lado, el 40% de los pacientes con úlcera aórtica penetrante sintomática presentan una ruptura de forma urgente por esta misma razón de que como tal van a afectar las capas de la arteria diferentes, como tal del hematoma intramural. Y el 90% ocurre en la aorta torácica descendente. ¿Por qué? Porque como tal allí va a haber un flujo sanguíneo mucho más turbulento y también esta parte de la aorta es como más predispuesta a formar aterosclerosis, entonces estos son factores de riesgo para que genere la úlcera aórtica penetrante. Y por otro lado, a diferencia de las otras partes de la aorta descendente va a tener más cantidad de colágeno que hace que sea más rígida, entonces sea más probable que se entere. Y algo también muy importante tener en cuenta es que esta parte de la aorta va a tener menos irrigación de los vasos vasorum y pues también genera pues, que tengan más riesgo como tal de hipoxia y de degeneración. Ahora en la epidemiología del hematoma intramural vemos que equivale más o menos al 30% de pacientes con síndrome aórtico agudo y el 20% de los pacientes sufren una ruptura aórtica externa. Entonces algo importante para aclarar acá y para ver es que a diferencia de la úlcera aórtica penetrante, acá pues es un porcentaje mucho más bajo el que genera una ruptura debido a lo mismo que este no compromete la capa íntima de la arteria, sino que va a estar solo ubicado entre la capa pues, media de la arteria. El 3% de estos con afectación de la aorta descendente pues se van a convertir en disección aórtica aguda. Esto también porque pues la aorta descendente es mucho más gruesa, entonces es menos probable como tal que haya una ruptura, a diferencia de la otra estadística que tenemos, es que en la aorta ascendente los que aproximadamente el 88% que están ahí van a progresar a disección aórtica aguda debido a que pues la aorta ascendente como tal tiene una capa mucho más delgada, haciéndola más probable una ruptura. Entonces, bueno, continuando con el caso clínico, acá ya tenemos entonces signos vitales y el examen físico. Entonces tenemos que en el momento del ingreso el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, está perfundido, tiene una presión arterial de 152,99 milímetros de mercurio, 75 latidos por minuto, a la auscultación cardiorrespiratoria con tonos rítmicos y ruidos patológicos y con un murmullo vesicular conservado y ligera hipoventilación. El abdomen es blando, es depresible, pero es doloroso la palpación profunda en la zona periumbilical. En la exploración neurológica tiene un temblor de reposo con único hallazgo relevante. En la exploración vascular no tiene soplos en troncos supraórticos, el abdomen es doloroso, la palpación profunda, sin masa pulsátil y con obstrucción infrapoplitea en ambos miembros inferiores y buena perfusión en los pies. Entonces, hasta el momento, ya con el examen físico y los signos vitales, ustedes hacia qué diagnósticos diferenciales se inclinan y ahí sí, ¿qué le pedirían al paciente? Nos enseñé la dolor abdominal. Tiene bacterias neurológicas. Un paciente mayor, es un paciente mayor con pérdida de peso, un examen físico que tenga un dolor abdomen, que no es un abdomen agudo, no tiene peritonitis, es decir, no tengo una urgencia en un paciente taquicárdico, no está séptico, no está en una urgencia quirúrgica. Yo le pediría pues, exámenes básicos para descartar algo infeccioso, un hemograma, una PCR de moriento, una función renal y le pediría una imagen. Como imágenes que me pueden aportar en él de inicio, una radiografía me está vomitando. Yo no quiero que una radiografía ahora mismo la sensibilidad y especificidad para buscar más o cosas más, pues no me va a aportar mucho. Yo le pediría una imagen contrastada por la creatinina que tenga el paciente. No es una urgencia, es decir, si ya va a ser una creatinina elevada, la puedo hacer de protección. Entonces yo le pediría un cardiómetro contrastado al paciente. En busca de descartar todas las causas que vimos previamente, ya descartando una urgencia quirúrgica por el examen físico. ¿Quién de aquí levanta la mano que le pediría una radiografía de abdomen de pie?
A ver, ¿quién levanta la mano? La primera imagen, radiografía de abdomen del viejo. Ecografía de abdomen total. ¿Quién levanta la mano? Diego, es el único. Atrevido. Pero es que una TAC de abdomen contrastado. entonces, la ecografía sirve para que una patología, pero no tiene la crítica, una patología biliar, una hernia en la pared, o sea, no- La ecografía de abdomen, bueno, lo que me acuerdo de, ya no sé cuándo la lo que me acuerdo de la ecografía del abdomen es que la ecografía de abdomen es muy útil para patología biliar benigna. Para el resto de patologías intraabdominales. Pero de pronto lo pienso un poco por el área del dolor, ¿no? Podría ser Pero ¿y qué? A ver, pero ¿y qué? Supongamos que usted está sospechando apendicitis. Todo el mundo le pide ecografía de apendicitis, eso ni le quita el diagnóstico ni lo muestra. Se lo puede confirmar, porque si usted ve una apendicitis en una ecografía, pues es apendicitis. Pero si usted no la ve, que es lo más probable, pues hay que hacerlo ¿Por qué angio? ¿Qué diferencia entre angio-TAC y TAC de abdomen contrastado? A ver, mi tía Natalia que está oyendo. Pues, donde va el contraste, ¿qué pasa? ¿Cómo es? En el arquetag tenemos tres fases, de la fase 5, una fase veloz y una fase arterial. La velosa puede ser tardía, y cuando ellos inyectan el medio contraste, pues va tomando las imágenes y va, o sea, es diferente. ¿Y la venosa tardía para qué sirve? Porque a veces uno puede ver en la fase velosa tardía, pues, por ejemplo, en aneurisma y en reparos, diferenciar en fugas de calcio, La venosa tardía sirve precisamente durante el momento en que lo estás tomando. La venosa tardía sirve para. Es que. No, alguien con los calzones abajo. ¿Saben? La venosa tardía sirve una de para. las catillas. Sobre todo para zonas distales de arterias. Entonces, si quieres ver un flagocito, pues te va a ver hay venosa que pues quieres ver aorta, cava, y hay arterial que quieres ver aorta y miembros superiores. Y entonces ahí yo le pediría, ahí como me lo cuentan, yo le pediría un TAC de abdomen. TAC. Antes, bueno, entonces, antes de hablar de diagnóstico y demás, vamos a iniciar con las manifestaciones clínicas del hematoma intramural. Entonces, acá tenemos que el dolor torácico va a ser el síntoma clínico más prevalente en estos pacientes. Este dolor torácico, también denominado dolor aórtico, como ya lo vimos en disección aórtica, pues el paciente lo puede describir como abrupto, agudo, intenso e incluso desgarrador. Es importante tener presente que, como lo mencionó Majo, aquí se afecta mayormente lo que es la aorta descendente. Entonces, para diferenciarlo de disección aórtica, hay unas características o más bien unas diferencias que permanecen constantes que vamos a mencionar a continuación para tener un perfil clínico más detallado. Inicialmente, acá en estos pacientes, lo que es síntomas de insuficiencia cardíaca no van a estar presentes en mayor proporción como si lo está en disección aórtica. La explicación de esto es porque hay una menor proporción de insuficiencia aórtica y pues el compromiso de la aorta ascendente es muchísimo menor. Por otro lado, en cuanto al déficit neurológico, la isquemia intestinal, el déficit de pulsos periféricos y lo que sería síntomas de malperfusión o isquemia de extremidades van a ser muchísimo menor en pacientes con hematoma intramural que en pacientes con disección aórtica. Entonces, si reunimos todas estas características, tenemos que algo adicional que tienen estos pacientes es que pueden tener un hematoma periaórtico que puede traer consecuencias o complicaciones como son el derrame pleural y o el derrame pericardio. Sigue, por favor. Acá tenemos entonces una tabla resumen en donde se describen varios de estos síntomas y signos que les acabo de comentar y se compara entonces los pacientes con hematoma intramural versus los pacientes con disección aórtica. ¿Sí? Pasando a las manifestaciones de la úlcera aórtica perforada, entonces tenemos que, al igual que los de hematoma intramural, tienen una sintomatología y una clínica muy variada que incluso puede ser similar a un síndrome coronario agudo. Es decir, un paciente que llegue al hospital con un dolor torácico y disnea. Para esto, entonces, la literatura, específicamente Rutherford, nos hace una distinción
que consiste en, si el compromiso es de la aorta ascendente, el paciente básicamente va a referir un dolor precordial en cuello o en mandíbula, e incluso sintomatología de disección aórtica, que es el dolor desgarrador agudo en toda la parte de la espalda. Por el contrario, si el compromiso es del arco aórtico de la aorta descendente, entonces el paciente nos puede comentar dolor en la parte superior de la espalda, en la zona medio escapular o un dolor abdominal leve. Si reunimos todo esto, entonces vemos que, como les comentaba, la presentación clínica es muy variable. Puede ir desde una disnea aislada o un dolor abdominal hasta un paciente que esté hemodinámicamente inestable, grave, incluso con sangrado franco en la orofaringe. Se han descrito pacientes que llegan con hemóptisis y hematemesis por una ruptura de la úlcera con fístula asociada al arco bronquial o al esófago. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que estas úlceras pueden llegar a ser asintomáticas también. Y es importante tener presente que la incidencia real de estas úlceras silenciosas van a depender pues, de las imágenes que tomemos en otros contextos por otras decisiones médicas. Hay un estudio que reporta que el 9% de los pacientes eran asintomáticos en la presentación inicial y en general más del 75% presentaban dolor agudo durante menos de 2 semanas. Entonces es importante tener presente que los pacientes también pueden ser asintomáticos y puede ser un hallazgo incidental. Continúa. Ahora bien, ya que lo mencionamos, la ruptura es una complicación que puede ocurrir en las úlceras aórticas perforantes, que son más comunes que la disección aórtica. Todos los pacientes sintomáticos que tienen úlceras aórticas perforantes, del 9 al 44% presentan ruptura aórtica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque aunque bien no siempre es predecible la ruptura, hay unos criterios que vamos a ver más adelante, sí es importante tenerlo presente porque en la mayoría de casos puede ser letal si no se trata. Para esto, entonces, estudios como el de Patel y otros nos dice que el 41% de los pacientes con úlceras aórticas penetrantes en la aorta torácica descendente presentaban ruptura y de forma muy similar, Stanson informa de una tasa de ruptura del 44%. Ahora, a diferencia de las úlceras aórticas en la porción torácica, las abdominales van a ser responsables del 1 al 5% de todas las rupturas aórticas. Entonces, pues en realidad si reunimos todas estas estadísticas, vemos que es una complicación muy seria, muy importante. Por otro lado, hay estudios que han hecho alguna asociación entre las úlceras aórticas penetrantes y los aneurismas de aorta abdominal. Hay estudios como el de Cody que nos dice que el 40% de los pacientes con úlceras aórticas penetrantes también tenían un aneurisma de aorta abdominal, de forma similar que Stanson y Caseroli reportaron que entre el 38 y el 75% de sus pacientes tenían un aneurisma de aorta asociado. Entonces, acá les traemos una gráfica en donde podemos ver la diferencia entre los 3 síndromes aórticos agudos. Tenemos entonces la disección aórtica, que la vimos pues, en la reunión pasada. Tenemos el hematoma intramural, que como pueden ver y como comentaba Majo, no hay ruptura de la íntima. Y tenemos la úlcera aórtica penetrante, en donde vemos acá la placa aterosclerótica y la ruptura que nos forma la placa de la úlcera. Teniendo en cuenta estas imágenes, ¿alguno tiene alguna hipótesis o sabe por qué se realiza esta asociación tan frecuente entre úlceras aórticas penetrantes y aneurismas de aorta abdominal? Por la distensión que genera, pues el proceso arteriosclerótico genera, pues, Más duro. por la distensión, o sea, porque a medida que se empieza a formar, pues todo este proceso empieza a distender la aorta y es, pues, es ese proceso, pues, de toda la arteriosclerosis, toda esa remodelación que da ahí en el colágeno, pues expande el diámetro. ¿Alguien más quiere complementar lo que igual? Porque la generación de la túnica media de la aorta. Sí, bueno, digamos, uniendo las dos intervenciones, entonces, bueno, como podemos ver acá en la imagen, la placa aterosclerótica lo que hace es disminuir el diámetro de la aorta maneja presiones muy fuertes, entonces, además de lo que mencionaban de que se debilita como tal las paredes,
y pues contribuye como tal a esta distensión. El aumento de la presión en la zona afectada hace que sea muchísimo más propenso el paciente a desarrollar un aneurisma tanto saccular o fusiforme. Si quieres seguir, por favor. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al evaluar un paciente con síndrome aórtico agudo? Porque como vemos, la clínica pues es muy compatible. Entonces, hay hallazgos físicos que nos pueden ayudar a diferenciar lo que es una úlcera aórtica penetrante de una disección aórtica. Generalmente estas diferencias o estos hallazgos los puedo notar en el examen cardiovascular y en el examen neurológico. Entonces, acá les traigo como un poco una lista para tener presente. Inicialmente, como ya lo mencionamos, rara vez los pacientes que tienen úlceras aórticas penetrantes tienen disfunción de la válvula aórtica y por lo tanto, pues el compromiso de la aorta ascendente es muchísimo menor. Los pulsos periféricos, bueno, eso a diferencia de los de disección aórtica, que recuerden que los que son tipo A sí tienen disfunción de la válvula. Los pulsos periféricos suelen ser simétricos en los pacientes con úlceras aórticas penetrantes en comparación con los de disección aórtica y aún más si hay síntomas o el paciente tiene malperfusión de las extremidades. No es común que los pacientes con úlceras aórticas penetrantes tengan déficit neurológico, esto es más de disección aórtica. Y sí se ha encontrado que, como mencionábamos hace un segundo, los pacientes con úlceras aórticas penetrantes tienden a tener diámetros aórticos más grandes. Un estudio muestra que de 48 pacientes con úlceras aórticas penetrantes, el diámetro aórtico medio era de 5, más o menos 1.7 centímetros, con un rango de 2.7 a 10.5 centímetros. Y finalmente, los pacientes con úlceras aórticas penetrantes suelen cursar con complicaciones pulmonares, aún más si hay alguna otra patología o afección vascular concomitante, como un hematoma intramural, una ruptura, por supuesto, o una disección aórtica. Entre estos tenemos entonces los derrames pleurales, que hacen parte del 10 al 44% de los casos, y el hemotórax en expansión, que es un hallazgo que debe llamarnos mucho la atención porque nos está indicando que hay una ruptura inminente de la úlcera y por lo tanto que es una urgencia quirúrgica aun cuando el paciente no tenga dolor. Esto va a ser parte del 9.5% de los casos, entonces es un signo de alarma. Sigue Alberto, por favor. Bueno, entonces ya vamos a hablar del diagnóstico, empezando por el diagnóstico de úlcera aórtica penetrante. Entonces, el examen más común a elegir es alguna tomografía computarizada, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Entonces, lo que vamos a ver de esto es una presencia de la obstrucción del contraste, que la podemos observar acá, que es de la luz aórtica sobre la pared sin evidencia de placa. Entonces, pues es importante esto para diferenciarlo como tal de la infección aórtica, donde está claramente el CLAP, donde se encuentra la luz verdadera y la luz falsa. En este caso, pues no hay CLAP. Y lo único que vemos es como tal que contraste que va a cambiar un poco, acá no se ve bien, pero pues entonces cambia en cuanto a densidad. Y otra cosa que podemos observar comúnmente en las úlceras aórticas penetrantes, las placas ateroscleróticas, y pues son comunes en estos pacientes por los factores de riesgo que tienen. Bueno, ahora el ecocardiograma transesofágico es muy importante, ya que si bien pues la angiotomografía es muy buena, puede que haya problemas a la hora de diferenciar una úlcera aórtica penetrante verdadera a lo que llamamos midline projection. Entonces, básicamente vamos a diferenciarlas con ayuda del ecocardiograma transesofágico. Entonces, alguien que me quiera decir como tal alguna diferencia que vea acá o cuál es cuál. O sea, ¿qué diferencia hay entre estas imágenes y estas? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Son iguales? Pero el corte, contraste, No, es lo que hay. Ahí. O sea, en la jazz, no en contraste. Por eso. Hay un paciente, hay dos pacientes. Sí, ¿Cuál es cuál? Ese es uno. este es uno y este es otro. Pues si quieren luego pueden pasar y señalarnos como que les llama la atención, cuáles son los signos radiológicos que ustedes ven diferente a lo que sería lo normal, de acuerdo pues también a lo que hemos explicado de lo que es una úlcera y un hematoma. Pues yo creo que va por acá.
Defienda su punto. No, de las que uno ve diferentes, realmente es sobre todo esta, con respecto a las otras. Como, bueno, ¿se recuerdan entonces las tres capas que tiene la aorta? Una de ellas, que es la íntima, se va a ver comprometida para estar rota en la úlcera penetrante. Y aquí es probable que no esté rota la íntima, sino lo que estemos viendo es una placa ateromatosa que está rota. ¿Cómo saben? Con el ecocardiograma. Sí, Acá está la circunferencia de la aorta y se ve. Sí. En cambio, aquí está la circunferencia de la aorta. esta no es una úlcera penetrante. Sí, sí. No, el hematoma No, lo que yo entiendo es que es la eso Aquí puede rayar, pero puede rayar acá y se mira ya. Sí, sí. porque realmente las imágenes de arriba es muy bien. A ver. Nah, ¿Ustedes tienen la explicación? Sí, doctor. Bueno, el doctor Diego pues nos está dibujando la circunferencia de la aorta, ¿cierto? ¿Qué sería? como un equipo. ¿Quiere cambiarlo? Ya. La diferencia, la verdad, es que como tal, estas ambas fotos, como tal, acá el paciente Le pongo la no otra. tiene una úlcera penetrante, una úlcera Ay, ¿no se puede hacer un penetrante, círculo más bien? la Sí. Ah. está dentro de la aorta, pero todavía no trabas. Entonces, acá en esta imagen sí tiene la úlcera aórtica penetrante. ¿Cómo sabemos para saber cómo tal es una aórtica Y ahora borro esta. penetrante? Sí. Primero que todo vamos a ver que los bordes de la úlcera aórtica penetrante como tal van a estar más irregulares, acá lo vemos un poquito como más la forma, acá no se ve claramente la forma. Sí, claro, la pudieran acercar más, pero para el caso es que acá los bordes son mucho más irregulares y por otro lado, pues toda esta regla aórtica que como tal sí está comprometiendo pues la capa íntima. Entonces, por eso hablamos de que estos dos imágenes tienen una úlcera aórtica penetrante y estos dos son de ultralight projection. Entonces, acá pues, como les dije anteriormente, a veces puede ser difícil de identificar, entonces para eso se usa el ecocardiograma transesofágico y básicamente, pues acá lo que vamos a analizar es que hay un flujo sanguíneo turbulento que se ve con el Doppler. Entonces, primero que todo, vemos que está el flujo normal, que hablaríamos de todo lo que está azul y rojo. Y vemos que está en una parte como mezclando con lo que es la parte verde y la parte naranja. Entonces, básicamente, esto es que nos está hablando de que hay una ruptura, o sea, de que hay una penetración allí y se está mezclando como tal la sangre. Entonces, ahí nos va a confirmar como tal que estamos hablando de una úlcera penetrante, ya que si fuera pues en un proceso aterosclerótico, pues no debería resultar una ruptura y pues no habría contar toda esa membrana. Borra. Eso, ya. Listo. Bueno, y ahora vamos a hablar del diagnóstico del hematoma intramural. Entonces vamos a comenzar por la angioTAC, que también tiene una capacidad de valoración de la aorta toracoabdominal y todas sus ramas, entonces también es muy específico y sensible para esta patología. Y pues hemos dado la información completa de la extensión total de la lesión. Entonces, pues esta que está como más fácil de ver, alguien que diga que observamos. Una úlcera. No. No. No, mentira, un hematoma intramural. Acá. Ok, perfecto. Entonces, esto es un hematoma intramural. Acá estamos viendo como tal lo que llamamos el signo de la media luna, que es todo lo que nos rodea, que es un engrosamiento como tal excéntrico de la aorta. Entonces, este signo, pues como tal, es típico de hematoma intramural y vemos que está como tal afectando pues la aorta ascendente y pues prácticamente es todo lo que está rodeando acá a la aorta. Y pues
importante volver a reconocer que no hay pues un flag ni nada que nos pueda indicar que es una disección aórtica, sino que solo es como tal un cambio en el contraste que nos habla de que pues sí, como tal está la sangre condensada pues en la capa medial aórtica. Ya. Sí, ¿cómo va la decisión? ¿Uno mide el diámetro total o mide el pared? O sea, de la forma Y la pregunta es simplemente de matemática. ¿Cómo se puede encontrar de los niveles con el átomo? Lo que sí es importante es la luz de la verdad, la luz no verdadera, porque la luz verdadera, sino la luz que es real por fuera de matemáticas. Es que a veces cuando usted va a hacer un elevado y la luz es muy pequeña, puede que la resolución sea verdad. Las veces que le matamos muy infrarenal, ustedes van a entrar puede abrir, Bueno, entonces ahora sabemos otra vez un hematoma intramural. Lo importante es que esto es una imagen de disección aórtica como para ver claramente cuáles son las diferencias entre ambas patologías. Entonces, nuevamente, acá ustedes no alcanzan a ver bien, pero acá sí hay una diferencia mínima de contraste. Y básicamente es otra vez el signo de la media luna del que les hablaba, que es característico de este hematoma. Y lo mismo observamos acá y en este corte observamos como tal que el hematoma está comprometiendo toda la aorta ascendente y descendente, por lo cual pues, es una urgencia médica como gravísima porque puede progresar pues, más fácilmente a disección aórtica. Entonces, ahora, hablando de las diferencias con disección aórtica, vemos que en la disección aórtica como tal, pues se ve claramente acá el flag, separando pues la luz verdadera, la luz falsa, pues aquí pues no va a estar presente en el hematoma. Y pues de nuevo, esta disección aórtica va a comprometer, pues en este caso, toda la aorta ascendente y la descendente. Y ahora, viéndolo desde un corte como tal axial, vemos también claramente la diferencia. Acá pues se ve la luz falsa y la luz verdadera, y pues una clara diferencia con lo que se ve en un hematoma, que como tal no se ve la división clara, sino que solo se ve como tal el cambio de contraste. ¿Alguien sabe qué separa la luz verdadera de la luz falsa? La íntima. La íntima. Listo. Ah, listo. Pensé que se trabó. Bueno, ahora para el diagnóstico como tal del hematoma también se usa la ecografía transesofágica con diferentes imágenes de alta resolución de la pared aórtica. Entonces, básicamente lo que vemos acá es el engrosamiento de la pared aórtica y pues vemos acá donde está como tal condensada la sangre. Entonces, en este caso vamos a ver que no existe un flujo sanguíneo turbulento ni nada que nos pueda como tal indicar en caso de que fuera una úlcera aórtica penetrante, que hubiera una ruptura o fuera una disección aórtica, ya que pues no hay como tal ningún flujo turbulento y pues como tal ahí es que vamos a hacer la diferencia. Y también está el ecocardiograma transtorácico que como tal no es muy usado en este caso, pero se puede usar para pacientes que están muy débiles o pacientes en los que las anteriores imágenes pues no han sido muy específicas, entonces esto pues va a permitir la evaluación de toda la raíz aórtica del segmento proximal de la aorta ascendente y básicamente en este caso les pusieron Doppler y pues ya vemos un poco acá el flujo sanguíneo. Y pues también vemos acá donde están las flechas, como está engrosada como tal, pues la capa de la aorta a la media, pues debido al hematoma. Y ya hablando del caso clínico, pues es estudiado por medicina interna, rojas paraclínicos, un colesterol elevado, y se hace una ecografía abdomen primero, pues que sale sin ningún riesgo patológico. Entonces ya por eso se decide tomar una... Tomaron ecografía. Diego era para la casa. El que tiene la lista de Ah, bueno. Entonces, ya que pues, la ecografía abdominal no mostró ningún hallazgo, se decide hacer la tomografía computarizada, que pues hay un hallazgo muy importante, aquí me dice que es. O sea, ya viendo todos los signos radiológicos, esto es la imagen del paciente. No, se ve chichón. Doctora, ¿qué le pasa? Señora.
No, pues, para los que... Y que por acá, no, Acá, Para sí, mí. ajá. Entonces, acá se ve el diámetro órtico. la circunferencia básica del centro y acá está la úlcera. Exacto. Y de hecho vemos los depósitos de placa Claro. esclerótica y las paredes. Entonces, sí. Bueno, Sí. entonces, Bueno, ya hablando del tratamiento, empezamos con el tratamiento de hematoma intramural. Acá tenemos que de los pacientes que tienen hematoma intramural, la mortalidad, pues de la porción descendente, la mortalidad intrahospitalaria es menor del 10%. Por ende, la literatura nos recomienda un manejo médico como aproximación inicial. Pero pues por supuesto no todos los pacientes podemos tratarlos con manejo médico, hay unos signos de alarma como les comentaba, como lo son la persistencia de los síntomas pese al manejo médico, signos de ruptura aórtica que ya sabemos que es una urgencia quirúrgica y disrupciones intimales focales, que quiere decir que hay un orificio comunicante mayor a 3 milímetros. Pues recuerden que la patofisiología del hematoma intramural no solamente se puede dar por rompimiento del vasa vasorum, sino también por orificios muy pequeños que se generen en la pared de la aorta, que hace que haya poco flujo hacia allá, que el diámetro aórtico máximo sea mayor a 55 milímetros y que haya pues un crecimiento del diámetro aórtico de manera rápida. Sigue, Alberto, por favor. En cuanto al tratamiento de la úlcera aórtica penetrante, aquí tenemos que en general de los pacientes que son sintomáticos, el objetivo va a ser prevenir la ruptura aórtica y por supuesto la progresión a disección. Entonces yo les pregunto, ¿debemos tratar todas las úlceras aórticas penetrantes? No, No, ¿en qué casos no? pues dependiendo de qué tan malito esté el paciente. O sea, los pacientes, ya sabemos que hay un porcentaje que son pacientes asintomáticos. A los asintomáticos que tienen hallazgo incidental los tratamos. Mm, No. O pues depende, pero seguimos. Y si cumple o no, Ok, pues lo tratamos o no. entonces, como dice Álvaro, depende. Si realmente los pacientes que son asintomáticos y son hallazgo incidental, el tratamiento va a depender de la localización de la úlcera y de la apariencia. Aquí la estrategia que se utiliza generalmente es manejo conservador y por supuesto un seguimiento con imágenes repetidas, en lo posible pues con angiodotal, como ya vimos que es el golpe estándar en este caso. Es importante el seguimiento porque varios estudios nos han dicho, por ejemplo, el de Title, que encontró que hay una progresión del diámetro aórtico en presencia de la úlcera de 0,2 centímetros por año. Entonces se recomienda una vigilancia anual con imágenes. Ya sabemos que hay una asociación con el desarrollo de aneurismas y con la ruptura. Y por otro lado, Harris también nos dice que un tercio de los pacientes con úlceras aórticas penetrantes evolucionan a aneurismas de aorta abdominal. ¿Sigue? Por favor. Acá, entonces, tenemos unos signos de alarma que nos recomiendan la guía de síndromes aórticos agudos. Inicialmente, los signos de alarma para hematoma intramural, entonces, pues ya sabemos que pacientes mayores de 70 años, que tengan un diámetro aórtico inicial mayor a 45 milímetros, que haya una tasa de crecimiento del diámetro aórtico medio mayor a 5 milímetros por año, que el grosor de la pared del segmento que está involucrado sea mayor a 10 milímetros, que haya derrame pleural, como ya les habíamos comentado también, y que haya presencia de úlceras. Y por otro lado, en las úlceras aórticas penetrantes, entonces tenemos criterios morfológicos y criterios clínicos. Dentro de los morfológicos, entonces encontramos derrame pleural, la presencia de hematoma intramural, que haya una profundidad inicial de la úlcera mayor a 10 milímetros o un diámetro mayor a 20 milímetros, o que haya aumentado como tal el radio, y los criterios clínicos, pues que tenga persistencia de los síntomas, especial manejo médico. ¿Sigue, por favor? Entonces, acá es donde nosotros pensamos en el caso, digamos, manejo conservador o cirugía. ¿Sigue? Hablando entonces del tratamiento en general, como ya les comentaba, el manejo conservador es la opción preferida, es lo que la literatura recomienda en los pacientes que tienen, en este caso, úlcera aórtica penetrante aislada o que tienen sintomatología que se puede controlar. Acá nos recomiendan, por supuesto, pues controlar la presión arterial, la hipertensión y la hiperlipidemia en el caso de estar presente. La presión arterial la recomiendan controlar con beta bloqueadores o con vasodilatadores. Hay un estudio que nos dice que
de 105 pacientes con úlceras aórticas penetrantes que se les realizó un tratamiento conservador durante 1 a 7 años, reportó que la mortalidad temprana fue menor del 4% en comparación con los que se sometieron a cirugía abierta, que fue el 21%. Y de igual forma, el siguiente estudio que hizo un seguimiento por 30 días de úlceras aórticas penetrantes torácicas, no encontraron casos de progresión a aneurisma o ruptura. Acá en este caso ninguno de sus pacientes requirió cirugía y el 80% evidenció una resolución de la úlcera aórtica penetrante sin signos de progresión. ¿Sigue? Por supuesto, pues bueno, no todos los pacientes, como ya sabemos, se pueden tratar de forma conservadora. La cirugía abierta, de hecho, en la úlcera aórtica penetrante, históricamente, es un recurso al que se ha recurrido desde 1959, que se realizó la primera cirugía con éxito. Pero, pues diversos estudios han reportado tasas de mortalidad entre el 5 y el 21% en sus abordajes abiertos. Así que, a pesar de los avances que se han realizado, aún hay varias desventajas de la cirugía abierta, como por ejemplo la necesidad de anestesia general, una operación prolongada, por supuesto es una incisión quirúrgica extensa, la necesidad de pinzar y despinzar la aorta y una estancia hospitalaria más prolongada con mayor riesgo de complicaciones postoperatorias. Es por esto que se ha optado también por enfoques menos invasivos como el abordaje endovascular. Sigue, por favor. Entonces, tenemos que el tratamiento endovascular en las úlceras aórticas penetrantes se ha convertido en la opción quirúrgica preferida. En este caso, el TEVAR, la literatura nos reporta que no es superior a la cirugía abierta, de hecho tienen resultados muy similares, aunque por supuesto pues también tiene sus limitaciones. El TEVAR es muy útil porque por la naturaleza focal y segmentaria de lo que es la úlcera aórtica penetrante, son lesiones que idealmente se pueden tratar con endoprótesis. A pesar de que el TEVAR pues es menos invasivo, la mortalidad no es despreciable. Acá tenemos que tienen unas cifras muy parecidas, que ya les comentaré, a las de cirugía abierta, pero lo importante es que hay estudios que reportan tasas de éxito muy buenas, como por ejemplo este metaanálisis con un éxito técnico global de 98.3% y del stent endovascular del 76 al 100%. Sigue, por favor. Como les comentaba, pues también tiene sus limitaciones, son aspectos que nosotros ya hemos revisado, ventajas pues por supuesto que es menos invasivo, el tiempo operatorio es reducido, la estancia hospitalaria es corta, y hay una media de 4 a 8 días en múltiples estudios en los pacientes que se someten a estos procedimientos, mientras que las limitaciones, por supuesto, pues anatomías complejas o tortuosas, que la úlcera en este caso sea próxima a vasos mesentéricos o ramas aórticas importantes, que haya una angulación importante de la aorta o una carga aterosclerótica muy alta, porque se pueden generar también émbolos y otras patologías aórticas proximales. Entonces, en cuanto a los resultados y el seguimiento de los pacientes que se someten a TEVAR, importante, y bueno, ya como lo habíamos mencionado también, imágenes postoperatorias, idealmente con angioTAC, que nos muestren regresión o trombosis de la lesión. Asimismo, como les decía, pues bueno, claramente la resolución de los síntomas del paciente, en el caso del TEVAR, se reporta que hay un alivio inmediato posterior al tratamiento endovascular. Y como les decía, pues la mortalidad no es despreciable, a 30 días fue del 4.8%, con un rango entre 0 y 26%, que es muy cercano al de cirugía abierta. Por eso dicen que es como equiparable. Finalmente, hay estudios que sugieren que la supervivencia a largo plazo en estos pacientes está determinada por comorbilidades del paciente. Sigue. Es difícil encontrar estudios, no una vez. Es difícil encontrar estudios que nos reporten el seguimiento juicioso de los pacientes a largo o mediano plazo. Sin embargo, pues aquí les trajimos algunos que nos dicen que tras un seguimiento de unos 52 meses la mortalidad en TEVAR fue del 22.9% en 71 de 310 pacientes. Otro estudio nos dice que la mediana de supervivencia a 89.8 meses tiene una tasa de supervivencia actuarial a 7 años del 84.4%. Y finalmente, en un metaanálisis se describe que la mortalidad aórtica global tras el tratamiento fue del 4.1%, con tasas individuales de mortalidad aórtica entre 1.3 y 15.3. Para terminar, ellos mencionan que otros factores que tenemos que tener en cuenta es, por supuesto, factores como antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva,
que el paciente haya presentado un derrame cerebrovascular perioperatorio o que tenga necesidad de diálisis. ¿Sigue? En la conclusión del caso, entonces esta es la imagen ya del paciente, de nuestro caso. Ellos deciden colocar una endoprótesis recta. El paciente es intervenido sin incidencias y tras pasar 2 días en la UCI es trasladado a planta con excelente evolución postoperatoria y desaparición del dolor abdominal. Le dan el alta y se decide antiagregación de forma indefinida, con revisión, por supuesto, pues, de su hipertensión y de control de lo que habíamos comentado, de las comorbilidades del paciente. Entonces, como conclusiones de la charla, tenemos que, como vimos, pues la clínica realmente no es suficiente para que nosotros lleguemos a un diagnóstico, en este caso, de hematoma intramural